Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy Laura y yo vamos a hablar sobre la resiliencia. Hola a todos. Bueno, pues voy a empezar hablando de qué es esto, ¿no? De la resiliencia que escuchamos tantas veces. Es un término que viene de la termodinámica y en biología se utiliza para hablar de cuando un organismo o un ecosistema se adapta positivamente a una situación adversa. A mí esto me viene un poco a la cabeza, ¿no? La frase que decía Darwin de no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Pues yo añadiría el que mayor resiliencia tiene. En biología, bueno, pues hablamos de resiliencia cuando una persona se ve sometida a una gran carga de estrés y de ansiedad prolongada en el tiempo y en cómo esa persona es capaz de adaptarse a esa situación, Ujú. de estabilizarse o recuperarse a su estado anterior a esa circunstancia o incluso salir fortalecido positivamente de esa situación. Bueno, esto de la resiliencia, hay gente que lo tiene más desarrollada que otras personas, pero también hay algunos factores que influyen, que, bueno, que vienen un poco de fábrica, ¿no? Como es los factores genéticos, factores bioquímicos del cerebro también influyen. Por dar un pequeño apunte, porque no voy a ponerme aquí a hablar de hormonas ni de neurotransmisores, pero sí que, por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen una mayor carga de neurotransmisores opiáceos pueden soportar mejor el dolor, tanto físico como emocional, y por lo tanto tienen una mayor facilidad para desarrollar resistencia. También influyen los factores de protección, como son un vínculo estable y seguro, ¿no? Con tu red emocional, un apego también seguro, que bueno, pues eso ya hablaremos más adelante. Y algunos factores de riesgo, como son pues vivir situaciones en la infancia que no te han permitido desarrollarte completamente y de forma sana, y también pues el que haya algunas patologías previas también impiden, ¿no?, que puedas desarrollar mejor la resiliencia. Pero bueno, estos son unos pequeños apuntes porque independientemente, ¿no?, de nuestra parte genética y toda esa parte que no podemos controlar, hay muchas cosas que sí. Y bueno, también he estado viendo un estudio que hizo Reino Unido, que luego os lo dejo abajo, em, el cómo afectan el estrés en mayor medida en algunas profesiones, y ese estrés prolongado hace que tengamos que desarrollar ese recurso de la resiliencia y bueno, como algunas personas lo consiguen y otras personas pues les cuesta más, ¿no? Bueno, la profesión que más estrés afecta y causa es la de ser médico. Los médicos se ven sometidos a una gran carga de estrés y de ansiedad. La siguiente profesión son los enfermeros, el mundo de los abogados también, y de los negocios, y por último los profesores. Y luego también algunos factores que hacen bueno, tengamos, ¿no?, que desarrollar este recurso de la resiliencia y que son muy frecuentes que en algún momento de nuestra vida vivamos, es enfrentarnos, por ejemplo, a un despido, el estar viviendo una etapa con problemas económicos o un divorcio, o bueno, enfrentarnos a una enfermedad y el dolor crónico. El dolor crónico es una de las cosas que más ansiedad y dolor nos producen, tanto no solo físico, ¿no?, sino emocional, por la desesperación que supone, y es una situación donde es muy importante, ¿no?, desarrollar este recurso. Y bueno, también he visto que las mujeres pues padecen mayor estrés que los hombres, son más propensas, sobre todo la edad donde más propensas son entre los 35 y los 45 años, y sin embargo los hombres es entre los 45 y los 55 años. Ujú. Y bueno, pues hasta aquí un poquito qué es esto, ¿no?, de la resiliencia. Ujú. A mí me gustaría, Laura, hablar un poco de las características que tienen las personas resilientes, ¿no? Hay muchas veces pues, que vemos que hay gente en nuestro entorno pues, que es capaz de superar una dificultad de una manera bastante optimista, bastante con una fortaleza que dices, jolín, es envidiable, ¿no? Yo también quiero ser un poco más como esta persona. Y hay veces que es eso, que nos planteamos, ¿qué tienen estas personas que no tenemos a lo mejor nosotros o que en algunas ocasiones sí y en otras no, ¿no? Entonces he querido como recoger un poco estas características
Lo que para mí llama mucho la atención, y creo que es un mensaje positivo para todos, es que la resiliencia es algo que se desarrolla. Es verdad que, como dices, hay factores pues, que pueden hacer que seas más propenso a tenerla o no, pero que es algo que se puede ejercitar y tú mismo desarrollarlo, ¿no? No es algo con lo que o naces o no naces, sino que se pone en práctica y se puede ir desarrollando. Una de las cosas, una de las primeras características que me gustaría mencionar es el autoconocimiento. Cuando tú más te conoces a ti mismo, más sabes de tus limitaciones, de tus fortalezas, de aquello en lo que necesitas trabajar, de aquello en lo que quizás seas un poquito más fuerte para poder ponerte objetivos y retos que tú sepas que puedes alcanzar, ¿no? Uno de los motivos por los que no somos resilientes muchas veces es porque las metas no están orientadas a lo que nosotros somos capaces de dar, ¿no? O no son objetivas o no son realistas. Entonces, creo que el autoconocimiento es una de las primeras características para ser resiliente. Como segunda característica, diría la confianza plena. Algo que yo veo mucho en las personas resilientes es una confianza absoluta en la vida, en Dios, en lo que, como lo quieras llamar, sino en las situaciones que les toca vivir. Es decir, no luchan contra ellas, sino que las aceptan e intentan buscar el mensaje optimista o positivo de esa situación, ¿no? Hay veces donde la resiliencia se pone a prueba, como puede ser pues, el convivir con el duelo o una enfermedad grave, crónica, como comentabas, Laura, y justamente ahí, esas personas que no luchan con sus circunstancias, sino que las aceptan e intentan buscar el aprendizaje de esa situación, están ejercitando de esa forma la resiliencia e incluso fortaleciéndose más, ¿no? de esa situación. Otra característica que me gustaría destacar es la atención plena. Las personas que son resilientes viven en el presente, están muy focalizadas en el ahora. No se van ni al pasado ni al futuro, ¿no? Ni a la depresión ni a la ansiedad, ¿no? Como dicen esto de los tiempos, sino que están muy focalizadas en lo que están viviendo en ese momento, en las cosas que no pueden cambiar, e intentan buscar dentro de sus recursos aquello que les pueda ayudar a salir de esa situación fortalecidos, como decías. También son personas flexibles a los cambios, personas que se adaptan, personas que son capaces de rápidamente modificar tanto su percepción de lo que están viviendo como su comportamiento hacia ello. Y lo que para mí es clave y sería como la última característica es que son personas que tienen un sentido, es decir, tienen un para qué, saben hacia dónde se están encaminando. Me gusta mucho el concepto de la resiliencia, según lo comenta un autor que se llama Viktor Frankl, que a veces es psiquiatra. Él habla mucho de la resiliencia, en su caso le tocó vivir un campo de concentración, y el cómo él, al tener un objetivo de por qué quería salir de ahí, fue capaz, ¿no? pues, de llegar a salir, de sobrevivir, incluso en una circunstancia tan límite, y cómo veían otros compañeros del campo de concentración que aquellos que tenían un para qué vivir eran capaces de soportar, ¿no? Cualquier cómo, que es su frase más así característica. Y eso sería lo que yo denominaría las características de una persona resiliente. Y Celia, bueno, me parece interesantísimo y muy bonito, ¿no? Todo esto que has aportado. Uh-huh. ¿Podrías tener algún consejo para las personas que puedan desarrollar, ¿no? La resiliencia? Sí, bueno, a ver, un consejo. Sí me gustaría, pues a lo mejor si alguien nos está viendo, está pasando un momento difícil, me gustaría decirle varias cosas, ¿no? Varias posibles herramientas o posibles consejos que le ayudarían. Uno sería decir que se dé tiempo a sí mismo para procesar, que escuche sus necesidades, que vea qué puede necesitar y qué no, dónde podría necesitar ayuda o quizás se basta a sí mismo, ¿no? El darte tiempo y espacio es una manera de ser resiliente, es de hacerte caso a ti mismo, autoconocerte, ver dónde están tus límites y trabajar sobre ellos. El segundo sería el buscar un nuevo para qué. Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, o yo por lo menos lo interpreto así, es un momento en el que la vida te está rompiendo tu para qué de ese momento y tienes como que reenfocarte, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de la resiliencia como que vamos por la vida con una venda en los ojos y tenemos una brújula y de repente por cualquier circunstancia se te cae y se te rompe esa brújula, ¿no? Pues tienes que buscar una nueva. Esa búsqueda de una nueva para mí es la resiliencia, es vale, tengo que reenfocar toda esta situación. Se ha muerto un familiar, vale, ahora ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué quiero hacer con esto, no? Y eso también se une al tercer consejo que daría una persona y es el decir, ¿qué puedo aprender de esta situación que no puedo cambiar?
no puedo cambiar lo que estoy viviendo, pero ¿qué puedo sacar en clave de esto, ¿no? Y sé que es muy difícil en el momento en el que lo estás viviendo, el poder llegar a ver algo tan negativo como positivo, pero incluso si tú mismo puedes pensar en el pasado, ¿no? En situaciones que decías, no voy a salir de esta, y cómo tiempo después conseguiste salir de eso, ¿no? Y pudiste aprender algo, creo que el saber que se puede salir de eso y buscar lecciones puede ayudar mucho a una persona en un momento difícil. Qué bonito, Celia, qué bonito y qué útil. Me ha encantado. Me gustaría terminar este Ujú, vídeo contando un cuento muy cortito ujú, sobre el significado de la resiliencia, ¿no? Para que a través de un cuento pues todos podamos captar un mensaje, ¿no? Y entenderlo mejor. Bueno, este ujú, cuento empieza en un pueblo donde había un carpintero que llevaba 1 año, 2 años pasando una muy mala racha, ¿no? Estaba cada vez teniendo menos clientes, estaba, bueno, pues teniendo muchos problemas económicos, su mujer le había dejado a raíz de eso, y la verdad es que lo estaba pasando bastante mal. Al cabo de unos meses más, ya desesperado, este carpintero, como una única última solución que se le ocurrió, fue ir a visitar a un anciano que estaba en el pueblo, que era el sabio del pueblo. Bueno, y entonces fue a ver a este sabio y le comentó un poco su situación, ¿no? Y el sabio, una vez pues conoció un poco la situación, le invitó a que pasara a su jardín. En ese jardín, el carpintero pudo ver cómo había un árbol al lado del otro. Uno era un helecho y el otro era un bambú. El sabio le contó que hacía 8 años él decidió plantar esas dos semillas, porque le gustaban mucho esos dos árboles. Y todos los días regaba las dos semillas con mucho esmero, con mucho cariño, mucho amor. Y al cabo de pocos meses empezó a ver cómo se comportaban de forma diferente. El helecho enseguida empezó a crecer y a brotar, y sin embargo de la semilla del bambú no crecía nada. Sin embargo, el sabio no se dio por vencido y siguió regando y cuidando las dos semillas por igual. Al cabo de 1 año, el helecho había crecido bastante y era ya pues un árbol frondoso, y el bambú, sin embargo, pues no había crecido ni una sola rama ni un solo brote. Y bueno, siguieron pasando los años, el sabio no quiso darse por vencido, y al cabo de 4 años, cuando ya el helecho era un árbol totalmente formado, de repente vio cómo salía una ramita del bambú. Y bueno, claro, le hizo mucha ilusión. Se alegró un montón, ¿no? De no haber tirado la toalla y haber estado cuidando, a pesar de no ver resultados a corto plazo, esa semilla, ¿no? Bueno, al cabo de pocos meses, el bambú ya había crecido bastante, y al cabo de 2 años, que eran los que había pasado desde que esto ocurrió, pues como tal y como lo estaba viendo el carpintero, el bambú era un árbol inmenso, era muchísimo más grande que el helecho y era majestuoso. Lo que el sabio le dijo al carpintero es que se había dado cuenta de que el bambú había tardado tanto tiempo en crecer porque había estado creciendo para adentro, había estado construyendo unas raíces muy, muy grandes y muy largas para poder sostener toda la grandeza que iba a llegar a ser ese bambú. Y esto lo que nos viene un poco a decir es que muchas veces no vemos el resultado de nuestro esfuerzo cuando estamos pasando situaciones difíciles y estamos acostumbrados a vivir en una sociedad de inmediata, ¿no? De lo quiero ya, rápido. Y muchas veces, pues, estos resultados tan rápido no ocurren, y eso no significa que estemos yendo por mal camino o tengamos que, pues, abandonar las cosas, ¿no? A lo mejor muchas veces significa que esos resultados sí que están apareciendo, pero a lo mejor están apareciendo todavía de forma indirecta, porque se están construyendo una base que nos va a permitir después demostrar toda nuestra grandeza. Qué bonita historia, Laura. Creo que es precioso. Muchas gracias. Bueno, creo que ya con esto podemos finalizar el vídeo. Que no os olvidéis de suscribiros y darnos a like y ponernos comentarios también si queréis sobre otros temas que os gustaría que tratásemos y sobre los que os gustaría aprender. Y muchas Exacto. gracias por estar aquí un día más con nosotras.
Muchísimas gracias a todos y efectivamente, si os ha gustado el vídeo, poner comentarios. Nosotras estamos encantadas de leeros y de saber qué os puede gustar más, qué os puede ayudar más o menos y también acercarnos más, ¿no? Ujú. Un beso muy fuerte.